Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tal como les anunciamos, nuestro entrevistado del día de hoy es Álvaro Delgado, quien asumirá como senador el próximo día 15, integrante del Partido Nacional. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, un buen día, saludos a la audiencia. ¿Han recibido algún contacto o respuesta del gobierno después de la reunión que mantuvieron el lunes en torno a la integración de los entes, las empresas públicas y esos planteamientos que ustedes realizaron? La reunión fue más amplia que esos temas. La reunión en lo que consistió es transmitirle al gobierno electo, en nombre del Partido Nacional, así había sido designado yo ese lunes por la unanimidad del directorio, el inicio de un diálogo necesario, fluido. Yo creo que es absolutamente un diferencial que hay que ponerle al Uruguay con respecto a otros países. Generar un diálogo permanente, más allá de los resultados electorales. Ya pasaron, la gente laudó, se votó, hay un gobierno electo, tiene mayorías en ambas cámaras, pero también es verdad que hay 1 millón de uruguayos que votaron otra opción. En este caso votaron el balotaje a Luis Lacalle Pou. El Partido Nacional, como liderando ese proceso de la otra opción, inició formalmente un diálogo con el gobierno necesario, donde obviamente estuvieron varios temas arriba de la mesa, fundamentalmente el tema de la participación, pero también el tema de la incidencia. Y acá creo que hay que valorar alguna actitud que el gobierno ha manifestado, el presidente Vázquez y el vicepresidente Sendik, con quien obviamente estuvimos, de tratar de interactuar con la oposición en algunas iniciativas previo a su presentación en el Parlamento. ¿Por qué? Hemos tenido 10 años donde en realidad hemos sido notificados, nos enteramos de muchos proyectos de ley una vez que estaban en el Parlamento, ya estaban acordados o en el gobierno o en la bancada del Frente Amplio, que una vez que laudaba se blindaba políticamente y era muy poca la capacidad de incidir. Yo atentó contra la calidad legislativa, muchas veces contra algunas advertencias de la oposición sobre la constitucionalidad o el efecto de determinadas leyes, y la verdad que uno perdía la capacidad de incidir, dejaba constancias, claro, nada más, votaba a favor o votaba en contra, dejaba constancias de que lo hubiera hecho de determinadas formas, y la verdad que me parece que es una buena noticia. Vamos a ver cómo se da a partir del 1 de marzo, de poder tratar de intervenir previamente, o por lo menos discutir previamente algunas iniciativas. Ahora, hace 5 años, cuando estaba por asumir el gobierno de José Mujica, se había planteado, entre otras cosas, un diálogo multipartidario sobre diversos asuntos, se llegó a acuerdos. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes hubieran preferido? ¿Continuar con esos diálogos y explorar esa vía, o eventualmente esto de, bueno, si van a hacer un proyecto de ley, avísennos antes, queremos participar en la discusión y no solamente enterarnos ya a nivel legislativo? A mí el tema de los acuerdos multipartidarios es un tema que me gusta. Yo participé en el de energía, y la verdad que uno desgasta el instrumento cuando generan grandes acuerdos y después no se cumple en la práctica, en la realidad. Quizás el que usted participó fue en el que más... Bueno, por eso, hubieron cuatro ejes temáticos del gobierno Mujica, me pareció que fue una buena iniciativa en aquel momento, lo dijimos. Yo participé en el de energía y la verdad, cuando nos sentamos a discutir con el gobierno, todos los partidos, hubo un 90% de acuerdo. Y yo no puedo decir que el lineamiento en materia energética fue por un lado diferente que por lo que fue, lo que fue acordado entre todos los partidos. Creo que fue el único. Lo demás no se cumplieron ninguno, ni siquiera las bases acordadas. En la energía sí, es más, gran parte del desarrollo energético del Uruguay, la política energética de aquí a 25 años, está plasmada, por lo menos en los lineamientos estratégicos, en el acuerdo multipartidario, y yo creo que el desarrollo de, por ejemplo, de energías alternativas tuvo mucho que ver con ese apoyo político multipartidario que se logró. En el único tema. En lo demás, todavía esperamos algún tipo de implementación. ¿Y qué sucede si la respuesta que el gobierno electo les da en cuanto a la participación, o en realidad a la integración de aquellas dependencias que no estaban expresamente excluidas, que ustedes consultaron acerca de si se mantenía la actual participación o no, si la respuesta es negativa? Si, tal como anunció Sendik días pasados, los cargos son los que se ofrecieron y no más. Mira, nosotros vamos a hablar con el gobierno electo de varios temas. La participación es uno de ellos. Tú sabés que el Partido Nacional, la decisión que tomó es iniciar un diálogo sobre el tema de fondo, todavía no tiene una posición. Tú sabés que mi sector, Todos Hacia Adelante, que lidera Lacalle Pou, avanzó ya en una definición positiva en ese sentido, pero no formalmente el partido. Y
Yo creo que se van a dar varias instancias para discutir este tema, discutirlo, obviamente no a través de la prensa, reservadamente, para trabajar en lo que tiene que ver con la participación y con las garantías. Hay temas que son más que notorios, garantías electorales, corte electoral, tiene que ver con la garantía de los ciudadanos vinculados a todo lo que es la regulación electoral de Uruguay. En el tema gestión, Tribunal de Cuentas, vamos a poner un ejemplo, la garantía de gobierno, de las intendencias, para controlar el tema de la gestión. Son algunos de los ejemplos que estuvieron arriba de la mesa el otro día. ¿Junta de Transparencia? Bueno, me parece que también es otro ejemplo donde también estamos dando garantías vinculadas a la transparencia pública y donde la tradición es que varios partidos, no solo el gobierno, mejor dicho, esté representado porque maneja información reservada y relevante vinculada al tema de la transparencia. ¿Ustedes no conciben entonces la posibilidad de no estar en esos organismos? Mira, yo te dije, mi sector está en una posición, lo dijo públicamente la otra vez en una declaración que se hizo en un encuentro en La Paloma, no somos el único sector del partido, somos la mayoría del partido, pero el directorio formalmente no definió institucionalmente qué hacer. Quien lo va a manejar es el directorio del partido, quien lo va a definir es el directorio del Partido Nacional, más allá de que nuestro sector tomó alguna decisión al respecto. Luis Lacalle Pou manejó el tema hablando del para qué. Qué importante es tener a la oposición en la participación en muchas empresas públicas que manejan dinero que no le corresponde al gobierno, son de todos los uruguayos, y qué importante para controlar y qué importante para gestionar. Y entendiendo de gestionar un sentido bien amplio, el control es parte de la gestión. Así que, bueno, con ese talante es que estamos hablando con el gobierno electo y vamos a seguir hablando en estos días en un proceso que, bueno, que recién se inició. Le quiero hacer la última vinculada a este asunto. Si el gobierno, ustedes dicen, tenemos voluntad de participar. Ahora, si el gobierno no abre la puerta Yo no puedo hablar a títulos personales, sobre todo cuando estoy, en este caso, representando el partido designado por el directorio. Yo estoy hablando, dije, una posición de un sector, el partido va a tomar una definición y la definición del partido es la que condiciona al resto de los miembros. Si la definición del gobierno es no habilitar la participación de ustedes en organismos como, por ejemplo, la Junta de Transparencia. Vamos a ver qué pasa. Hablando sobre supuestos, qué pasaría o no pasaría, me parece que no avanzamos nada y no contribuimos es el escenario actual, ¿no? Contribuimos a avanzar en el intercambio con el gobierno. ¿Y tiene una fecha planteada para llegar a un entendimiento? No, yo planteé ese tema, si era el tema de las fechas. El gobierno dijo que, bueno, cada partido maneja sus tiempos. Obviamente, el gobierno anunció que ellos sí tienen determinado tipo de cronograma vinculado a sus miembros, que obviamente condiciona en gran medida el resto, pero que cada partido maneja los tiempos. ¿Y comparten esto de que los directores de la oposición que participen, por ejemplo, los directores de las empresas públicas, también sean sometidos a evaluaciones de gestión? ¿Es un lineamiento compartible? De la oposición y del gobierno. Sí, obviamente. Mira, con los embajadores pasa lo siguiente, que es una tradición del Uruguay. Cuando se va a designar un embajador o se designa un embajador, antes de que presente cartas credenciales en el país de destino, va a la Comisión de Asuntos Internacionales, generalmente del Senado, que es quien aprueba las venias, y lo que hace es una presentación de las líneas de acción de su futura gestión, por dónde va a ir su futura gestión. Y la verdad que es una buena costumbre y una linda costumbre trabajar sobre algunos lineamientos de antemano, discutir con quien nos va a representar cómo va a trabajar en determinado país. Me parece que con respecto a las empresas públicas, cuando estamos hablando de empresas públicas que representan obviamente patrimonio de los uruguayos, los que la dirigen, gobierno o oposición, estaría bueno que antes de votar las venias vengan por lo menos a presentar los grandes lineamientos de acción por dónde van a ir. Me parece que es una linda iniciativa. El otro día Luis la manejó en La Paloma y me parece que es un tema que puede estar arriba de la mesa. Yo creo que mejora la discusión, el aporte, evita sorpresas y por lo menos nos quedamos todos con las garantías correspondientes de por dónde va a ir determinado tipo de gestión. Le cambio de asunto. ¿Qué le aporta Sebastián Bauzá a la concertación? Fue una especie de sorpresa en las últimas horas que Sebastián Bauzá, que su nombre había estado en el candelero hace algún tiempo, incluso como posible candidato, se suma al equipo de trabajo de Álvaro Garcés, de Novik. Bauzá siempre quiso estar y siempre quiso dar una mano. Problemas personales, que los comprendo, los conozco, y problemas vinculados a su actividad personal,
privada, comercial, le impedían llegar al grado de ser el candidato. Él quería, tenía ganas, pero le impedía estar en la primera fila, con todo este desgaste que significa ser candidato en Montevideo, donde además tenemos el desafío enorme de ser la alternativa a un gobierno y a un modelo de gobierno de 25 años con un grado de desgaste absoluto como es el del Frente Amplio en Montevideo. Pero él tenía ganas de participar, se siente parte del proceso de la concertación, se siente con ganas de contribuir a ser la alternativa y bueno, y encontró esta forma. No estando en la primera línea, pero estando 2 o 3 pasitos atrás, empujando, tratando de fortalecer el instrumento, que es lo importante. Pero es un activo que tiene la concertación, pero el Partido Nacional también, la posibilidad de que Bauzá el día de mañana pueda ser candidato, porque si el problema fue temas personales, no fue que no hubiera voluntad de usted, y usted lo dice claramente, también podía llegar a ser candidato. Absolutamente. El día de mañana no se descarta que es eventualmente... un activo que tiene particularmente como persona, como profesional, y un activo político partidario. Y esta situación que se generó con Ney Castillo y bueno, todo el problema que hubo con su candidatura, ¿no los pone en una situación un poco más desventajosa para correr la carrera electoral? Obviamente el proceso no es el mejor. Vamos a reencauzar el proceso rápidamente, pero no es el mejor. El proceso estaba pensado de esta forma cuando se formó el instrumento de la concertación. Se forma como instrumento para tratar de darle una alternativa de gestión a Montevideo, sin duda. Al Frente Amplio Montevideo y sobre todo en estos últimos tiempos que ha sido notorio un grado de deterioro en la gestión importante. El otro día que la intendenta de Montevideo diga que el principal error político y que fue un error fue el corredor Garzón, cuando todos se lo advertimos, empresas, consultores, partidos políticos, y querían hacer el corredor Garzón de la forma que lo hicieron, salió nada más ni nada menos que 80 millones de dólares todo ese proceso, y bueno, porque el corredor Garzón terminó como terminó y fue un error, pararon el corredor de General Flores que venía en las mismas condiciones. Bueno, yo creo que la gente en Montevideo, que además paga 1.600.000 dólares por día de impuestos, llegó un momento que dijo, necesitamos otra cosa, se agotó el modelo. Y el Frente lo percibió, tanto lo percibió que durante toda la vida política dijeron un programa, un candidato, ahora dijeron no alcanza, tenemos que el desafío mayor, el descontento de la gente mayor, vamos a ampliar la oferta electoral y pusieron varios candidatos en Montevideo, 3 candidatos en Montevideo, como lo están haciendo en gran parte del país. O sea, aquello del fraude electoral de varios candidatos acumulando por lema, ahora... Sí, claramente ahí hay un cambio. Hay un cambio y lo usan por una estrategia electoral, obviamente, de acumulación bajo la ley de lema. En aquel momento la concertación fue un instrumento donde el Partido Nacional y el Partido Colorado en principio se pusieron de acuerdo, generar el instrumento, pusieron los convencionales, ambos partidos mitad y mitad. Fue a las elecciones internas la concertación, se hicieron toda la formalidad del caso. Iba a haber un candidato de raíz colorada o propuesto por el Partido Colorado, uno propuesto por el Partido Nacional y eventualmente un tercero independiente como un acuerdo que además hay que darle voto a los convencionales de ambos partidos. El Partido Nacional cumplió todo el proceso. Tan es así que en diciembre... No exento de polémicas tampoco. No, pero bueno, cumplió con todo el proceso y por amplísima mayoría. En diciembre la convención departamental del Partido Nacional definió 2 cosas. Definió primero proclamar la abstención del Partido Nacional en la elección de mayo en Montevideo. ¿Para qué? Para votar en el Partido de la Concertación. Un tema formal que era necesario. Creo que sea 170 a 17 o a 14 fue la votación en la convención. Y lo segundo, impulsar el nombre de Álvaro Garcé como candidato del Partido Nacional en la Concertación. Eso el Partido Nacional lo hizo. Ya estaba proclamado Ney Castillo, ya había habido una convención colorada en ese sentido, y habilitamos en esa convención departamental, dejamos abierta la posibilidad de una tercera candidatura, acordado con el Partido Colorado. En este caso era el Novik, el candidato que aparecía con ganas, con entusiasmo, que había hablado con todos para querer ser el tercer candidato en la concertación. El proceso que venía bien y tal como estaba, por lo menos como estaba organizado y programado, hubo una pata que se cayó. Ney Castillo decidió no ser candidato. Y sobre todo, en los últimos tiempos, contra el límite de los tiempos
legales para poder proclamar candidatos, lo que generó una incertidumbre muy grande. No es ya que afecta al Partido Colorado, que yo no me voy a meter en la interna. Obviamente repercute en toda la concertación. A mí no me interesa que Garcés sea intendente, pero me interesa que la concertación gane. No necesito, o por lo menos no es mi objetivo, una concertación chica y un candidato como el nuestro votando muy bien dentro de la concertación. Me interesa que la concertación vote muy bien y gane Montevideo, y obviamente vamos a impulsar a Garcés para que sea el intendente. Eso tuvo el proceso que tuvo, decidió no ser candidato y bueno, están en el proceso donde hoy aparentemente estarían votando la Convención Colorada, un candidato colorado para la concertación, y mañana es la convención de la concertación sobre el filo del plazo para poder proclamar. Nuestros convencionales van a estar, obviamente los cuoros son diferentes, van a estar para acompañar obviamente a Garcés y para prestar convencionales para una tercera candidatura como la de Novik. ¿No tiene cierto, no sé si decirle temor, pero por lo menos abre un poco el paraguas con relación al instrumento? Que una mala votación en Montevideo termine afectando la posibilidad de continuar con este instrumento de la concertación. El instrumento fue para esta elección de mayo. Obviamente, como todos los instrumentos, es un instrumento donde se va a probar en la cancha. Lo de Castillo no fue una buena noticia para la concertación. Lo que estamos haciendo es tratando de revertir eso. Si algo hemos hecho en este caso el Partido Nacional de la Concertación es no dejar de trabajar, acelerar el proceso y trabajar mucho más que antes. Yo creo que a partir de mañana el tema se corrige y hay 3 candidatos hinchando bien fuerte para hacer la alternativa en Montevideo. Sobre el final ya le consulto, ¿le molestó la polémica que se generó en torno a su situación con la banca en el Senado, la renuncia de Bianchi, todos los comentarios que hubo, incluso desde el sistema político, opinando sobre esa situación coyuntural? No, la verdad que no. La doctora Bianchi fue electa senadora y diputada y lo que tuvo que hacer es optar. Ella me comunicó su decisión, fue una decisión absolutamente personal. Los motivos de optar por una o por otra cámara, obviamente son motivos personales que ella los explicitó y en todo caso se lo preguntan a ella, no los voy a explicitar yo. No es el único caso, ni en el partido ni en el Partido Nacional, ni en los partidos políticos en estos momentos. Hay varios hombres y mujeres que iban postulados para varios cargos o para más de uno, salieron en más de uno y tienen que optar por alguno de ellos y entra el suplente. Y hay muchos casos de gente que salió electa y obviamente termina no en el cargo para el cual salió electa, sino además en otros cargos diferentes. Son temas que se dan en los corrimientos habituales de la política. En este caso, lo que hizo la doctora Bianchi no es una renuncia, sino una opción, porque estuvo electa para 2 cargos y tenía que optar por uno. ¿Pero cree que muchos aprovecharon para subirse al carro y pegarle por esta situación? En algunos casos, yo respeto todas las opiniones, me parecen válidas. He tratado siempre en la política de actuar con respeto y con humildad. Yo encabecé la lista 404 en Montevideo, sacó casi 60.000 votos. Todos me conocen, saben el trabajo que hacemos en Montevideo, en todo el país. Así que bueno, que algunos tengan ganas de pegar por algunas cosas, que se saquen las ganas. Yo me voy a mantener el mismo tono y obviamente los fundamentos de la decisión por qué opta por una cámara y no por la otra le corresponden a la doctora Bianchi. Obviamente en algunos casos algunas consideraciones quizá dolieron un poquito, sobre todo de alguna gente que nosotros por lo menos no sospechábamos, pero... ¿Una gente de su partido? Particularmente, sobre todo teniendo en cuenta que en el Partido Nacional hay más de una situación parecida, que hay que optar por uno u otra cámara. Pero bueno... Para que le quede claro a la gente, otras alternativas donde también una mujer opta por, en tal caso no renuncia al Senado, sino que de repente renuncia a diputados para agarrar una banca en el Senado, para optar por la banca del Senado. Hay varios casos, en el Partido Nacional y en otros partidos, de situaciones parecidas, iguales, similares, gente que se elegía para un cargo y termina en otro por los corrimientos habituales y el del suplente. Pero bueno, sobre las decisiones de la doctora Bianchi le preguntan a ella. Yo con ella tengo un grado obviamente de relación, y en este caso de respeto por su decisión y de afecto y agradecimiento.
Álvaro Delgado, le agradecemos su presencia aquí en Telebuen Día. Seguramente vamos a volver a conversar. Van a ser 5 años muy intensos y vaya si habrá temas en el Senado para dialogar y para recibirlo aquí. Gracias, un gusto. Bueno, hacemos la pausa y seguimos enseguida con Telebuen Día.